Vamos a dar lectura entonces al pasaje antes señalado. Dice así: vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared. Versículo 40. Entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Este es un pasaje que casi nunca se menciona en los púlpitos. Es un pasaje desconocido para la gran mayoría. Y es verdad, alguien podría decir, ¿y qué tiene que ver ese texto con nosotros? Bueno, así como decimos de otros, ¿qué tiene que ver esa palabra conmigo? Yo creo que toda la palabra tiene que ver con nosotros. Y la palabra es una palabra viva que nos permite inmediatamente buscar aplicaciones relacionadas a nuestra manera de ser, a nuestra manera de presentarnos delante del Señor y nuestro propio interior, cómo se encuentra, y las salidas que la misma palabra de Dios y el Espíritu Santo nos brindan. Así que en un momento vamos a dar esta explicación. Pero antes, cuando Israel iba a tomar posesión de esta tierra, el Señor les dijo claramente: esa tierra que ustedes van a poseer las casas en las que estos conquistados han habitado. Casas que ustedes no construyeron, no invirtieron, serán de ustedes. Algunas casas iban a ser casas bien parecidas, por decirlo así, y algunas otras posiblemente no, pero tendrían algunas características similares. El tipo de, de pared, el tipo de puertas que las mismas casas podrían tener. Cuando ya se repartió la tierra conquistada por Josué, entonces ellos ya sabían las regiones que habitarían y entre ellos, de la manera más sabia y prudente, iban a clasificar las casas para las familias tal o cual. Este territorio fue el territorio que habitó Abraham. Ese territorio no estaba o no había entrado en la descomposición por la cual ahora Dios la va a entregar a la descendencia de Abraham. Sí, los dioses de los padres de Abraham, pues ellos se podían clasificar como idólatras en alguna medida. Sin embargo, no se había desarrollado en esta magnitud, que ahora es una ofensa pero bien marcada contra el Señor, y por eso va a entregarles la tierra. Ahora Él les dice claramente: miren, esas ciudades que ustedes van a poseer son ciudades amuralladas, habita allí una raza de gigantes, y hay 7 ciudades principales que ustedes van a conquistar, que son ciudades muy bien fortalecidas, muy bien preparadas, que humanamente
no se podrían conquistar, pero con la presencia y la ayuda del Señor, desde luego que así sería. Entonces les advierte el Señor que esas ciudades serían unas ciudades amuralladas. Y esto lo que representaban era que eran ciudades con fortaleza. Esa ciudad usted puede traer a memoria la ciudad de Jericó, como dice el texto bíblico, que estaba rodeada de muros, pero muros bien construidos. Cuando los espías fueron para revisar la condición de la primera ciudad, ellos se dieron cuenta que no iba a ser muy fácil poderla conquistar, porque eran ciudades que estaban bien amuralladas. Y buscando una aplicación al respecto, así sucede, hermanos, en la vida espiritual. Hay un retrato de esas fortalezas a las que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que la vida cristiana se desarrolla muchas veces en medio de dificultades, en medio de desafíos. Y hay ocasiones que nos rendimos, hay ocasiones que pensamos que eso es muy difícil, hay ocasiones que nos enfrentamos al texto bíblico y decimos, ¿y esto quién lo cumple? Hay momentos en que somos desafiados por la palabra y no estamos tan prontos para sujetarnos, para obedecerla. Esas son como fortalezas que impiden que la gracia de Dios fluya de una manera extraordinaria en nuestras vidas. En aquello que se lo hemos permitido, nos regocijamos porque le decimos al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo porque he entendido, y gracias Espíritu Santo porque he mejorado esta condición, esta situación en mi vida. Pero nos angustiamos y nos preocupamos cuando vemos situaciones que no podemos superar, que no podemos cambiar, que no podemos mejorar. Y lo que sucede en un momento es que decimos, bueno Señor, así soy y yo me escondo en tu gracia y tú eres el que pesa los corazones, tú eres el que juzgas, tú te has fijado tanto esfuerzo que yo hago, pero al final nadie se salva por obras. Y entonces aterrizamos quizá en un momento complaciente. Ahora, lo otro que tenían ellos que enfrentar es que habían gigantes en la tierra. Hace poco se publicó que es una realidad que existieron estos gigantes. Unas osamentas las pusieron en Facebook, me parece, y dice, es una verdad la existencia de los gigantes. Y ahí ponen esa fotografía. Entonces, aquello que se podría descartar, ahora estos que estudian y ven el pasado, la historia, vienen y comprueban. Y precisamente cuando los espías llegaron para espiar la tierra, ellos vieron que eran gigantes, de verdad, muchos gigantes, y el enemigo los llevó a pensar a ellos que eran como langostas. Ante ellos nosotros éramos como langostas. La tierra es como nos han dicho que es una tierra buena, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra preciosa, y traían una muestra del fruto de la tierra. Con todo dijeron, pero éramos como langostas ante ellos. Algo difícil de conquistar, pero dos tuvieron un espíritu diferente, Josué y Caleb. Ellos dijeron, es cierto lo que ustedes dicen en relación a los que la habitan, pero Dios los entregará en nuestras manos y nosotros vamos a poseer esa tierra. Un espíritu de incredulidad se asomó en los 10, y los que escucharon tuvieron temor ante esa realidad, porque los dos, Josué y Caleb, no la están contradiciendo, solamente están diciendo que Dios es poderoso y que Dios los entregaría en sus manos. Y yo quiero recordarles a todos ustedes que Dios es poderoso. Dios es poderoso, Él sigue siendo poderoso. Nuestra vida puede enfrentar situaciones adversas y la estamos enfrentando, hermanos. Usted quizás puede enumerar ahora mismo las adversidades por las que está pasando.
situaciones en las que puede decir: Señor, en verdad me declaro impotente, incompetente. Yo sé, Señor, que esto no es tan fácil. No sé si voy a salir de esta. Y a veces personas que nos rodean y que nos quieren, nos pronostican y nos confirman que no vamos a salir de esa, ¿verdad? Y dice: sí, mire, yo lo amo a usted, hermano, hermana, pero seamos realistas, de esta no sale. Hermano, hay un espíritu antagónico que nos va a decir que no salimos. Hay un espíritu antagónico que nos dice que no podemos. Hay un espíritu antagónico que dice que no podemos evangelizar, que no podemos ganar almas, que nosotros estamos neutralizados, que otros sí tienen capacidad para ganar almas, pero que nosotros no tenemos esa capacidad. Eso lo hemos creído, eso lo hemos aceptado, y por eso no hablamos, no compartimos. Y usted y yo delante de Dios tenemos una cuota mínima. Tenemos una cuota mínima que ganar para Cristo. Y aquel que es consciente que de gracia ha recibido, tiene que dar de gracia. Esta es nuestra oportunidad, esta es nuestra ocasión. No podemos estar sometidos a esta situación irreal, porque Dios está interesado en las almas y cuenta con cada uno de nosotros. Necesitamos creer que Dios está sobre toda circunstancia, sea esta buena o mala. Necesitamos creer que nuestro futuro se esconde en Dios. Este día está escondido en Dios. Ese mañana está escondido en Dios. Y la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Así que lo que hoy no tenemos, pensamos que mañana no lo vamos a tener. Pensemos de que Dios está por delante abriendo camino y que Él está para sorprendernos de una manera extraordinaria y de una manera especial. Nosotros éramos como langostas delante de ellos, no los vamos a vencer, pero estos otros dijeron: sí, los vamos a vencer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está con ellos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces note usted que estaba allí las ciudades amuralladas, había gigantes en la tierra y 7 naciones enemigas que el escritor sagrado determina llamarlas por su nombre. Ahí están el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Dios no está escondiendo estas realidades. Dios no está escondiendo que puede ser humanamente difícil llegar y vencerlas. Estas estaban establecidas mientras que los hebreos venían peregrinando y no tuvieron tiempo para poder prepararse militarmente para la guerra. No tenían los instrumentos adecuados para hacerlo. Mientras que estas naciones que llevaban años y años y años de existencia tenían todos los preparativos para poder enfrentar cualquier amenaza que se asomara. En un momento vamos a darnos cuenta que una ciudad conoce que viene un pueblo sobre ellos, el pueblo hebreo. Ya hemos oído, y se lo diré dentro de un momento. Entonces estas 7 naciones, el Señor dice, son fuertes, son poderosas, son más fuertes que ustedes. Sin embargo, ustedes van a entrar y ustedes van a poseer las casas de ellos. Allá por Moisés les dijo: ustedes van a habitar en casas hermosas, casas que ustedes no construyeron, pero para poder tener tranquilidad, para poder vivir bien, ustedes tienen que hacer desaparecer a sus habitantes y a sus dioses y a sus altares.
no vayan a dejar vestigios de ellos para que no se tornen como cardos y espinos en sus costados. Porque si ustedes no hacen al pie de la letra lo que yo les he dicho, posteriormente pagarán las consecuencias. Ahora en el mundo moderno nos damos cuenta que eso está pasándole al pueblo de Israel. Esas luchas que ustedes escuchan y esa reducción continua de territorio con la necesidad que tienen de expansión, eso viene desde esos días en que el Señor dijo: porque ustedes no hicieron lo que les dije, ellos estarán perennemente sobre ustedes y no les darán tregua y no estarán tranquilos. Han leído los últimos momentos y esto se puede relacionar exactamente. Dije hace unos días que no lo proyectamos de una manera ideológica, sino de una manera teológica. Ahora bien, dice el Señor: cuando ustedes entren, van a tomar posesión de esas casas. Y como ya, aunque eran fuertes, eran poderosos, en algún momento ellos tomaron algunas decisiones, diciendo: bueno, nos van a sacar de esta tierra, pero vamos a regresar. Estos no van a permanecer para siempre. Nosotros vamos a regresar a nuestras casas. Y para que nosotros podamos tener, cuando regresemos, vamos a esconder algunas cosas. Entonces, hermanos, ya sea que estuviera construida la casa o estuvieran construyendo la casa, ellos en medio de las paredes escondieron objetos, escondieron cosas. Ahí escondieron oro, plata, escondieron ídolos. Sus dioses también los escondieron en medio de esas paredes. Y en algún momento viene y dice Dios: aún van a haber cosas que se van a encontrar en los mismos arranques en los cimientos de la casa, y otros estarán así a lo largo en las paredes. Esto es lo que ellos estaban buscando, era una seguridad que cuando regresaran, estas cosas ellos sabían dónde estaban. ¿Qué iba a hacer Dios? Ya lo dijo: yo me encargaré de enviar una lepra a esa casa. Y a través de esa lepra voy a darles a conocer que allí hay algo inmundo, que allí hay algo que tiene que ser quitado de esa pared, sacado de esa pared, raspado de esa pared totalmente. Yo se los voy a indicar. Quiere decir, ustedes tomen la casa, no piensen que algo inadecuado se ha hecho. Yo me encargaré de demostrar y les voy a dar la forma para que esa casa quede limpia de esa inmundicia o de esa entrega, de esa dedicación a espíritus demoníacos. Yo me voy a encargar. Ya estamos en el texto, ¿verdad? Entonces, lo extraordinario del caso, hermanos, es que Dios mismo fue de casa en casa y Él se encargó de hacer aparecer manchas amarillentas, rojizas. ¿Qué le tocaría al dueño ahora de esa casa? Era avisarle al sacerdote que hay algo ahí que le llama la atención y que ellos no tienen explicación. ¿O será lo que se nos advirtió o se les advirtió a nuestros padres, de que algo inadecuado, inaceptable está en la casa? Entonces llegaría el sacerdote, por lo menos daría 5 pasos en su inspección, examinaba la evidencia física que aparecía en las paredes, esperaba 7 días para ver si se extendía la plaga, raspaba la casa para quitar los hongos de la plaga, observaba y si volvía a aparecer, se le declaraba lepra maligna. Si era maligna, el propietario debía derribar la casa y volver a construirla. Era una situación que no estaba en las manos de ellos.
Esto era un asunto espiritual. Entonces Dios ha delegado a alguien para que se encargue de esa situación. Entonces era el sacerdote. Ahora pueden imaginarse ustedes, después de estar habitando esa casa tan bonita, que dijera el sacerdote: bueno, mire, como no tenemos conocimiento de lo que aquí pasa, ustedes salgan 7 días. Y en esos 7 días el sacerdote se tomaba su tiempo, hacía lo que tenía que hacer, y si al final él veía que eso no era nada que transgrediera o que expusiera a sus habitantes, entonces lo volvía. Pero de lo contrario, el sacerdote decía: hay que derribar esta pared. Pero cuando era mayor la situación, si estaba en los cimientos, entonces decía: destruyamos esta casa y comiencen una nueva. ¿Entendieron? Ahora, ¿quién se iba a ocupar de hacer ese señalamiento? De que había lepra ahí. Primero, iba a ser Dios. Yo. Dice: voy a poner lepra. Buscando una traducción más sencilla: yo señalaré con un indicio igual a la lepra, con algo que le llame a ustedes la atención, y por denominar lepra se le está aplicando la misma regla que se le aplicó al leproso, a la persona que caía en lepra, la misma. Si aparecía alguna manchita allí por la frente y entonces le picaba, se rascaba y eso seguía aumentando, él lo que quería era, digamos, esconder eso y no exponer, porque la ley era que tenía que ir donde el sacerdote le iba a decir: quédese aquí encerrado 7 días. Y esos 7 días estaba separado de la familia. Y si le decía el sacerdote después de los 7 días: esto es lepra y esto contamina y esto hace esto y lo siguiente, entonces no volvía a la casa, sino que se declaraba en los valles y en los montes: leproso, leproso, leproso. Y sus compañeros eran otros iguales en las mismas condiciones. Entonces es lo mismo que va a suceder con la casa que se encuentre con esa situación. Ahora, buscando una aplicación al respecto, primero recuerden lo siguiente: nosotros somos una habitación del Espíritu Santo. ¿Qué implica esta realidad? Que es una bendición para cada uno de los creyentes. Saber que somos morada del Espíritu Santo, esta es una bendición para cada creyente. Lo que no hemos podido, hermanos, es, como dicen en el buen sentido de la palabra, capitalizar esa realidad de que Dios habita en nuestro corazón. No hemos podido capitalizarlo. Hay momentos, nos ha pasado, que extrañamos esa realidad de que Él habita en nosotros. Si lo entendiéramos cabalmente, no tendríamos temor a las cosas que se anuncian, a las cosas venideras o a las cosas del presente. Estaríamos conscientes de que Dios sigue sentado en su trono alto y sublime y que Él tiene capacidad para sacarnos de cualquier situación en la que estemos. Debemos darnos cuenta que el Espíritu Santo está en morada en nosotros. El día de ayer estuvimos con el Distrito 1, la hermana que nos dio la palabra nos contó que en un momento en una parte del occidente la rodearon algunos jóvenes, como 20 más o menos dice, y ella quedó allí como atemorizada en un momento, pero esta es una mujer de fe. Yo estuve notando cómo es que ella vive la vida delante del Señor. Y ahí entonces ella, esperando qué iban a hacer, apareció un muchacho y les dice, es un muchacho, no sé cómo llamarle, pero dice:
no, con ella no se metan. No voy a decir las mismas palabras que dijo porque no las recuerdo. Pero no se metan con ella. Ella me ayudó una vez cuando yo estaba pidiendo ray. Nadie paraba. Y ella se atrevió a parar y me dio ray. Así que no, esa señora es buena. No. Y en eso apareció otro. Dice. Y él dijo, es la hermana fulana, dijo. Mire, es la hermana fulana. Ella es sierva del Señor. ¿Qué? Ella es pastora. Ella predica. ¿Qué decían los demás? Así que la dejaron ir. Ella se empoderó de la realidad de que es templo y morada del Espíritu Santo. Digámonos a todos que sí podemos, porque Él está con nosotros y está en nosotros, y Él nos puede dar autoridad sobre cualquier momento o circunstancia. Digámoselo al Señor, porque en Él somos más que vencedores. Esto, porque hay un tema aparte, lo ampliaremos en otro momento. Ahora, hay otras realidades y situaciones que tenemos que examinar. Dios allá hizo que se produjera mancha en los sectores donde algo ilícito había. Y dio las pautas de cómo había que corregir la situación. Para nosotros, hermanos, las pautas de nuestro estado y de nuestra condición están escritas en la Biblia. La Biblia es el libro que nos señala cómo está nuestra casa. Llamémosle casa física, llamémosle casa espiritual. En la casa física enumeramos la semana pasada sobre objetos y cosas, o objetos y estampas, como sea, que podrían estar acompañándonos y que tendríamos que sacar. Pero en este caso tiene que ver con la casa espiritual, nuestro interior, cómo se encuentra. La palabra de Dios es la que nos dice cómo está la casa. ¿Qué hacemos entonces? No vamos a llamar al pastor, no vamos a llamar al sacerdote. Vamos a decirle, Espíritu Santo, he entendido que en mi casa hay cosas que no deben de estar. He abrigado en mi corazón tantas cosas. He entendido tu palabra, Señor. Una de las cosas que enumera el escritor del libro es la falta de perdón. Eso está en el interior. Hace un tiempo les contaba de que el hermano Rick Warren, que escribe Una vida con propósito, dice que le dijo un día al Señor, Señor, dame paciencia. Quiero paciencia. Y empezaron a aparecer un montón de dificultades. Vino él y le dijo, Señor, ¿por qué estas cosas? Si yo te sirvo. La última prueba que pasó fue el suicidio de su hijo. Quizás en la escuela todavía le pedí paciencia. Pero en ese momento el Señor le dice, ¿y por qué te extrañas? ¿Y por qué te alarma de lo que te está pasando? Tú me has pedido paciencia. ¿Y cómo vas a darte cuenta que estás creciendo en paciencia? Así que ahí están las cosas para que crezcas, para que te des cuenta que estás obteniendo paciencia. ¿Qué le parece? Por eso dicen algunos, no, yo pero no le pido a Dios tal cosa, porque, ¿verdad? Que así hemos dicho algunas veces. Entonces, si hay este problema de perdón o falta de perdón, Dios nos va a dar la oportunidad para ver si está funcionando esto, si estamos aplicando, si podemos perdonar. Mencioné lo de Rick Warren por lo que en esta semana me pasó. Vino un hermano, voy a omitir, sí lo impulsamos para que fuera pastor de una de nuestras filiales. Y yo al momento que lo vi, yo dije, ¿qué anda haciendo aquí? Dije en mi corazón, me sentí mal. Y lo saludé, pero así, con indiferencia.
Y yo me acordé y dice, Señor, yo voy a hablar de esto que está ocurriendo. Y entonces me manda la oportunidad. Entonces salí y todo cambió, hermano. ¿Cómo está, hermano? Gusto verlo. Dios lo bendiga. Nos abrazamos. No hablamos nada de lo ocurrido, sino hablamos del presente. ¿Qué es lo que está pensando? Y él me dijo, hermano, lo hemos extrañado en mi familia, lo queremos, Dios sabe cuánto lo amamos. Hemos querido invitarle a que vuelva y nos predique allá en su iglesia. Y yo dije, Señor, ¿cómo detectas la lepra? ¿Y cómo buscas limpiar la lepra? ¿Qué oportunidad nos va a dar Dios para perdonar? Eso está afectando la casa, porque si no perdonamos la ofensa, Dios no perdonará las nuestras. Hermano, de lo más hondo de mi corazón le digo, si usted dejó de servir en algún área o en todas las áreas porque recibió un daño, piense en un momento si usted lo provocó. Y si la provocación fue muy fuerte o no lo haya sido así, el Señor quiere que nuestra casa se limpie de orgullo, se limpie de estas cosas y que perdonemos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra batalla no es contra la gente. Y uno de los elementos que Satanás ha buscado y buscará, lo logra en el mundo y se metió en la iglesia. Un espíritu de discordia, de malestar y de división, para quitarnos la oportunidad de accesar a esa gracia abundante que Dios tiene. Porque cuando no superamos estas cosas, Dios estaciona y no funcionan las cosas. Por más que pidamos, por más que hagamos, una cosa te hace falta para poder accesar a lo que deseas, y es el perdón, podría decirnos el Espíritu Santo. Pero también podría ser la maldición impuesta. Hermanos, yo no sé si en algún momento, por una situación u otra, sus padres, nuestros padres, nos maldijeron con palabras. Y no hemos tenido, digamos, la acción de decir, Dios, esto pronunciaron en mi contra cuando yo era un niño, cuando yo era esto, lo otro. Reconozco que cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero hay un momento en que en el proceso y en el desarrollo de esa nueva vida, la parte natural espiritual nuestra nos hace ver y pensar que somos así por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, desde esa consideración somos llamados a una modificación. Entonces, alguien pudo haber pronunciado palabras de maldición. No sé si fuimos hijos deseados o no lo fuimos. Y no sé si en algún momento usted hoy como padre expresó algo hacia sus hijos, que ahora usted sabe que esas palabras eran nocivas. Sus hijos, mis hijos, no se dieron cuenta. Entonces tenemos que reaccionar. En un momento, nazco en la miseria, camino en la miseria, y nunca voy a olvidar, cuando digo nunca lo voy a olvidar, lo digo en el sentido de que hoy puedo confesar que el Señor rompió esa situación en mi vida y me ha dado alimento para mí, para mi casa. No me ha hecho falta nada. Le agradezco a Dios por eso. Porque un día, gracias, porque un día
Donde yo vivía, alguien llevaba una hojada de comida, no había plato, esos platos desechables no existían. Entonces en hojas de huerta, en los mercados vendían el arroz y la carne guisada y las ponían en eso. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de eso? No, ya no. Y voy y veo que llevan eso. Y yo, un muchacho de 12 años, empecé a comer. Se abrió esa tuzada, digamos, ¿verdad? Ay, le caí encima. Pero me dijeron, vos comés demasiado. Dije, ya no pude comer. Ya no seguí comiendo. ¿Cuándo se rompió eso? Se rompió cuando el Espíritu Santo me dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá Jehová. Aleluya. Se rompió. Y después pasé a plato desechable, y después a plato de zinc, a plato desechable. Y esa historia la podemos contar todos, que algo pudo habernos ocurrido. Entonces, la realidad es que tenemos que tomar esa determinación y decir, saco de mi alma aquello con lo que me maldijeron, aquello con lo que buscaron mi mal, se pronunciaron en mi contra, lo repudio y lo rechazo mediante la sangre y el poder del Señor Jesucristo, porque yo quiero que mi casa esté limpia de lepra, que mi casa esté limpia de maldiciones, que mi casa esté limpia de esas cosas que en verdad atrasan y retrasan el hacer de Dios en nuestra vida y el hacer nuestro para Dios. Hermanos, démosle oportunidad al Espíritu Santo, que se encargue Él de mostrar cómo está la casa. Y seamos sensibles, porque dependerá mucho nuestro futuro diferente al presente, cambiando la tragedia en alegría, en gozo, porque Dios ha prometido vida y vida en abundancia. Algunos definen que no dice vida y vida eterna, sino vida y vida en abundancia, refiriéndose aquí al plano terrenal donde vivimos, vida y vida en abundancia. Esa abundancia tiene que estar en todo, en la vida espiritual, en la vida material, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo. Pero hagamos la parte que nos corresponda y el Señor procederá a lo demás. Todo es posible en las manos del Señor.